Hola a todos y a todas, mi nombre es Paola Arancibia Coradines, yo soy integrante de Rosal Organizado, una asamblea autoconvocada de vecinos del barrio Lastarria y barrio Bellas Artes, los cuales nos reunimos en la época de estallido. Estamos acá en el Teatro El Puente para comenzar y dar inicio a esta fabulosa conversación. Les damos las gracias a Francisco Osa, a Freddy Araya por darnos la oportunidad de esta entrevista. Estaremos comentando acerca de todo lo que ocurre bajo el marco del estallido social y del Chile que queremos. También queríamos comentarles que pueden revisar esta entrevista en nuestras redes sociales, en Radio Touch, en el programa de los jueves a las 6 de la tarde y en el Instagram de Rosal Organizado, así como también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar observando este programa. Bueno, primero que todo me gustaría que me cuenten su historia, cómo es que ustedes llegaron a ser gestores y a trabajar en este espacio Teatro El Puente, que es un lugar completamente emblemático acá en la ciudad de Santiago. Cuéntenme. Bueno, la verdad fue una locura y una irresponsabilidad total. No, todo nace porque Francisco y yo somos actores y nada, teníamos experiencia de haber trabajado mucho tiempo en teatro emergente, en esa época cuando éramos emergentes. Y nada, ya conocíamos el teatro por distintas instancias de haber trabajado acá. Yo había trabajado ensayando acá, había trabajado también como en la producción de este teatro, cuando la Cayoya Sota era la directora del teatro. Y Francisco había actuado también en este teatro, entonces como que teníamos una conexión con el espacio ya de antes. Entonces cuando la Cayoya Sota decidió dejar el teatro, nos ofreció a nosotros, como a ustedes les interesaría, y nosotros dijimos, bueno. Irresponsablemente, bueno. Muy irresponsablemente dijimos, bueno, y ahí empezamos esta aventura en el año 2000... sí, 2005. 2005 empezamos nosotros. Wow. El teatro se inauguró en el 98, pero nosotros lo tomamos en el 2005. Claro, el teatro fue inaugurado en el 98 por la compañía de teatro Sombrero Verde, Ya. que estaba a cargo de la Cayoya Sota en la producción. Era una compañía que postularon a fondos y habilitaron este puente, que era el puente Pío Nono, Claro. y fue trasladado en el año 1984-85 a esta posición. Y el 98 se inaugura como Teatro del Puente. Y el 97 había sido declarado Monumento Histórico. Sí. Y es Monumento Histórico Nacional. Y se transforma en el único teatro en el mundo que está sobre un puente, sobre un río. Somos únicos en el mundo. Claro, son únicos y además muy aventurados. Me imagino que ustedes como actores nacionales siempre tienen este tipo de situaciones que son como tú me decías, una irresponsabilidad. Ser actor en Chile siempre es como un arrojo, es como algo, entre comillas, inestable desde lo laboral, desde lo político. Cuéntenme un poco acerca de eso. Sí, bueno, siempre, como tú dices, hacer teatro siempre es una experiencia y siempre es una situación dinámica que uno no llega nunca a un punto en que ya está todo listo, nos quedamos tranquilos. El Teatro del Puente, sobre todo por el tema de financiamiento, tenemos que estar todos los años luchando por un financiamiento para poder seguir con el espacio abierto. Y yo creo que el primer gran desafío, y ahora se nos ha olvidado un poco porque ya ha pasado harto tiempo, fue abrir el teatro, reabrir el teatro, porque en ese minuto era distinto, tenía otras intervenciones que se habían construido durante el tiempo. Este lugar fue antes un bar, un café, un pub, antes de ser teatro. Entonces, toda en esa evolución de administraciones teníamos una estructura arriba del techo, una estructura aquí afuera. Entonces, como es un monumento nacional, parte del requerimiento para poder hacerse cargo de la administración era recuperar la forma original y restaurar el puente, la estructura metálica. Y nosotros dijimos, sí, como uno como buen actor a todo dice que sí, vamos, después vemos en el camino se arregla la carga y no hay plata, no importa, lo hacemos igual, cuando hay cariño se hace. Y ahí, claro, empezamos a meternos en esto que fue realmente en algún minuto una pesadilla, en términos como de levantar los fondos para poder restaurar el espacio, reacomodarlo. Y fue un trabajo también de harta gestión y de harto trámite municipal y lo logramos, o sea, en resumidas cuentas lo logramos y eso es una cuenta muy resumida, lo logramos y después ahí empezaron recién, porque nosotros como que hemos ido avanzando con nuestra gestión también como con la evolución de la estructura de la institucionalidad cultural, de los fondos. Antes no habían fondos para infraestructura.
hasta que nosotros en el 2010 nos ganamos el primer fondo que era de infraestructura, y eso por primera vez era histórico en la historia de la cultura, de la gestión, que se abrían fondos para poder habilitar espacios. Y nosotros postulamos y nos ganamos ese fondo, y ahí por primera vez pudimos habilitar la sala como está ahora, como hacer todos los cambios necesarios y equiparla para tener un espacio óptimo para todas las compañías. Claro, uno como que empieza toda la parte linda. Porque llegamos rápidamente al 2010 en esa narración. Claro. Pero del 2005 al 2010 bueno, Freddy lo decía, una pesadilla. Nos instalábamos al medio del teatro a mirar el río. No sé si con la intención de tirarnos o con la intención de ver si la energía del río nos iba a ayudar a salir adelante. Pero también contamos con la ayuda de muchos colegas y amigos del teatro en general. Y que eso ha sido como un plus para nosotros, para el trabajo que se ha desarrollado en el Teatro del Puente. Contar con, no con la tocadita de hombro, con el apoyo en ese tiempo, sobre todo físico. En esa época aquí había que venir a hacer pega muy dura, que era no teníamos parrilla eléctrica. ¿Para qué vamos a seguir? No vamos a contar lo de la cuestión de la eléctrica. Entonces había gente que ponía el hombro, vino a poner el hombro, mucha gente, para que este proyecto saliera adelante, porque el Teatro del Puente es un espacio, desde antes que nosotros lo tomábamos, muy querido, y hasta ahora lo bonito de eso es que se mantiene, lo hemos logrado mantener, seguimos siendo, espero, queridos. Y entonces el apoyo y contar con esa gente ha sido un push súper importante para nosotros como directorio. Bueno, ahora me gustaría situarme ya más en tiempo presente. Me gustaría que me comenten qué ocurre con el teatro, con el quehacer cultural, teatral ya en el contexto del estallido, de las movilizaciones, y cómo es que el teatro se convierte en un refugio para manifestantes, y cómo es que ustedes acogen a los brigadistas en este espacio. Vamos también. Nos pilló acá con Freddy, estábamos acá en el teatro el 18 de octubre, el viernes 18 de octubre. Había una función especial para la Municipalidad de Santiago, de la Fuerza del Corazón. Y voy a hacer corta esta historia porque es muy, muy larga. Y nada, empezó a cambiar el entorno. Empezamos a ver cómo la calle se empezaba a llenar de gente. Y nos empezábamos nosotros a quedar cada vez más solos adentro del Teatro del Puente, y no sabíamos qué es lo que iba a venir, la verdad. O sea, hay que ser sinceros en que mirábamos para afuera y empezábamos a ver que había gente que se empezaba a subir al techo, empezábamos a ver mucho humo por todas partes, y en un minuto vimos pasar, ya más tarde, a un herido o una herida, y lo llevaba gente de primeros auxilios, y dijimos, bueno, acá yo creo que así como viene no vamos a poder abrir durante un tiempo, comuniquémonos con alguien, y Freddy habló con alguien de la Cruz Roja, no, de primeros auxilios de la FECH. Claro. Y a la semana siguiente nos instalamos como punto de primeros auxilios hasta marzo de este año, y claro, eso nos significó a nosotros detener la actividad. Claro. Y esa era la problemática que nosotros nos poníamos, nos mirábamos y decíamos, hacer teatro en este contexto tiene sentido, o sea, con lo que está pasando afuera, vamos a encerrar a la gente a contarles historias cuando la historia está pasando acá afuera, y tomamos la decisión de parar, pero como hablábamos antes, nosotros somos bien porfiados, y nos interesa, por supuesto, mostrar los trabajos, porque había toda una programación que teníamos que cumplir, y sobre todo para este año. Pero el año pasado tomamos la decisión de llevar otros horarios, más sábados, y en ese horario, y en enero también abrimos algunas sábados a las 12 del día, y en enero también en algunas funciones de horarios especiales. Y ahí hasta ahora, en marzo también intentamos, y nos llegó el COVID. Claro. Y estamos en eso. Estamos con teatro digital en este momento. No me gusta decirle teatro digital, pero con actividades digitales, con talleres, con programación digital. Y en enero vamos a volver a abrir las puertas con Santiago Amil y con Santiago Off. Ahí va a ser teatro presencial nuevamente. Estamos con un proyecto alemán, que Freddy va a hablar de eso, y con un proyecto con Prolvetia, que es suizo, y que estamos en asociación con Argentina, que son proyectos digitales, pero que también vamos a estrenar en enero. Ya, comprendo.
Habla tú del Bueno, pero también quería comentar un poco a propósito de lo que decía Francisco con ese dilema de cuando estábamos con el centro, con el piquete de primeros auxilios acá y conviviendo con el teatro. Era como, ¿hacemos teatro o no hacemos teatro? ¿Cuál es la misión, la función del teatro? ¿La estamos cumpliendo o no la estamos cumpliendo? Pero era una realidad tan fuerte que hacer como que si no estuviera pasando nada y nosotros seguíamos insistiendo con nuestra programación era un poco absurdo, pero también encontrar la manera de cómo el teatro también era un espacio de congregación, de reunión, de reflexión, y eso resultó cuando hicimos esas funciones a mediodía, en los fines de semana también funcionó, vino mucha gente y encontraron aquí como un espacio, como después de la obra hacíamos una conversación y era como una instancia para conversar, compartir lo que estaba pasando, era muy fuerte, muy desconocido para todos, estábamos todos en una situación de qué es lo que va a pasar, con mucha esperanza, pero con mucho miedo también. Entonces el teatro en ese minuto se conformó como un espacio de encuentro y de acogerse también, de compartir en esta soledad, nos sentíamos todos muy solos, y entonces aquí en el teatro se produjo eso, y eso fue muy interesante también. Aparte de lo que también se produjo con todo el equipo de salud también, como encontrar ahí una nueva familia y encontrar una nueva función mucho más concreta, más práctica, más dramática del teatro. Y bueno, entonces después vino la pandemia y ahí quedamos y la verdad es que para nosotros es súper complejo. Nosotros tenemos un aporte del Estado a través del Ministerio de Cultura con un fondo que nos permite la mantención del lugar, pero no nos permite hacer otras cosas extras. Y ahí del Goethe nos invitaron a postular a un fondo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, que es el ELS-Fond, y lo postulamos y nos ganamos ese fondo, y con ese fondo nos pudimos habilitar la sala con un sistema de sanitización con luz ultravioleta, nos permite también seguir con ciertos temas administrativos, como subir los sueldos de algunas personas, porque para nosotros siempre fue la prioridad mantener el sueldo de la gente, como sin tener que despedir al equipo de trabajo, porque es una familia detrás. Entonces hicimos todo lo posible para que eso se mantuviera, que la gente supiera que iba a poder contar con su sueldo a fin de mes dentro de esta crisis. Y ese fondo nos permitió también incorporar, dar contenido nuevo a nuestra programación, y estamos trabajando ahí, de hecho, con una obra de Jesús Urqueta, y que es un experimento también, que es cómo llevar una obra que se hizo de manera presencial a este nuevo formato digital. No estamos pensando en el resultado, sino que también en el proceso, qué es lo que vamos a descubrir con ese trabajo, cuáles son las preguntas más bien, porque yo creo que hoy en día son más preguntas que respuestas. Y no es menor lo del fondo alemán, solamente un comentario que no es menor, porque que el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán esté pensando en apoyar espacios culturales en el mundo, porque el discurso de ellos es: sin ellos no funcionamos. No es menor pasando lo que está pasando ahora en Chile con la cultura. O sea, está llegando apoyo desde fuera, y acá, ¿qué es lo que está pasando? Exacto, yo ahora quisiera abordar ese punto. ¿Qué es lo que opinan ustedes en términos de las políticas culturales que actualmente abordan estos temas del teatro, la cultura y los artistas en general? ¿Cuál es el apoyo? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es en el fondo el modus operandi que ustedes han tomado a seguir con respecto a estos temas? Así como de estómago, no después lo tú, pero de estómago es un abandono muy... Yo creo que nunca, igual llevo algunos años en esta costa, como 20 tantos años, nunca me había sentido tan abandonado por parte del Estado chileno en cultura, nunca. Ni antes que éramos Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, un abandono porque como realmente haciéndonos sentir que no importamos. Eso desde estómago. Y además, políticamente hablando, puede ser feo. Sí, bueno, eso demuestra también, haciendo un análisis un poco más profundo de la precariedad de nuestra institucionalidad cultural. O sea, sabemos que no pesa nada dentro del contexto gubernamental. Entonces, para eso, obviamente la figura de la ministra, de la no ministra, ha sido clave, porque no ha sido una aliada, más bien todo lo contrario, ha sido una persona que está tratando de tapar todos los errores o todas las no acciones con justificaciones que caen en lo absurdo. Entonces, nunca hemos tenido un aliado por parte del ministerio. Entonces, ¿qué nos ha quedado? Organizarnos nosotros, apoyarnos entre nosotros y desde ese lugar tratar de hacer algo, porque
al principio tratamos de hacer cosas, nos reunimos, tú conoces CICE, entonces como tratar de trabajar con el ministerio en distintas materias para poder enfrentar la crisis. Y al principio parecía un diálogo que estaba fluyendo, decíamos todos sí, claro, vamos a hacer esto, lo otro, sí, pero finalmente llegó un punto, oye, no está pasando nada, la verdad vemos que en el fondo todas estas reuniones que hemos tenido, todo el tiempo que estamos invirtiendo en esto, da resultado cero. Entonces ahí fue como que se rompió la mesa de diálogo con el ministerio, porque el ministerio ya no es un interlocutor válido, o sea, no existe, no existe. Entonces, buscando otra instancia, en ese sentido, como que la bancada cultural de oposición ha sido mucho más receptiva y más efectiva en el trabajo que estamos haciendo para poder llegar a algo con el Ministerio de Cultura. Bueno, vemos ahí también que se rechazó el presupuesto para el 2021 y cómo el Ministerio ha tratado de maquillar este presupuesto para esa sensación como hipócrita de está todo bien, en cultura está todo bien, si subimos el presupuesto hemos hecho esto, otro, y es como tapar el dedo con el sol con un dedo, eso es, y es absurdo porque rayando en lo patético, porque en el fondo la realidad es tan evidente y ha quedado claro que los que trabajamos en cultura no existimos para ninguna política de apoyo, como si no fuéramos personas, como que además da la sensación errónea, una imagen ahí como que la gente que trabajamos en cultura no necesitamos un sueldo, no necesitamos plata, como que no, nadie paga luz, agua, nadie come, nadie se enferma, nadie tiene familia, nosotros nos hacen descuento. Claro, tenemos luz a mil. Tenemos todo gratis, que somos felices, vivimos de la creación y eso, y ha quedado en evidencia que esa es la mirada que tiene el ministerio también, entonces, porque no hay ninguna política concreta. Vimos que los fondos de ayuda eran otro fondo concursable que era macabro, pelear a codazo entre todos los que estábamos pasando mal. Se anunciaron 15.000 millones de pesos que no sabemos dónde todavía están. No están claros. Se ha pedido a la ministra que asista a reuniones, no va, que es prender el computador, ni siquiera hay que pegar certificado al paraíso. Entonces ya... Sí. Y no es posible que el Fondo de Emergencia para Artistas sea un concurso, como tú bien dices, luchando. Además que entender que para concursar hay que tener un trabajo creativo, un trabajo ejecutivo, muchas horas frente al computador, es macabro. Y el ministro Briones más encima ninguneando la pega que hacemos en cultura, como si que hay poca transparencia. Que vengan a ver los informes que hay que hacer cada vez que uno tiene un fondo. O sea... Informes que ni leen. O sea, pero yo creo que no ha leído ningún informe de cultura. No ha entrado ni al ministerio, yo creo. No, es vergonzoso. Es realmente vergonzoso. Bueno, ya ahora situándonos, digamos, en la actualidad, en estos tiempos de pandemia, cuéntenme, ¿cómo lo han hecho, digamos, en acciones concretas con los colegas, con los artistas? Porque, bueno, es sabido que en estos tiempos se abre más la solidaridad, el trabajo cooperativo, entonces, ¿qué opinan de eso? ¿Cómo se sitúan ustedes en ese contexto? Bueno, primero como que esta cosa que nos quedamos así un poco pasmados, como, ¿qué hacemos ahora? O sea, no se puede hacer nada, pero no podemos no hacer nada. Entonces empezamos como a darle otra mirada como de estas cosas colaborativas que dices, como de la solidaridad, pero cómo nos apoyamos, cómo usamos los recursos que tenemos, que son súper pocos, tenemos el espacio y todo lo que la infraestructura significa. Entonces empezamos primero como convocando a todas aquellas compañías que tuvieran algún proyecto como, no sé, de vender frutos secos, de hacer clases, de distribuir verduras. Usamos la plataforma del Teatro del Puente para que den a conocer lo que están ofreciendo. Entonces primero fue ahí como darle una vitrina a eso. Luego también invitamos a todas las compañías que ya eran parte de la programación que también usaran la plataforma del Teatro del Puente para difundir sus procesos, su trabajo. Y también hicimos un trabajo como de rescatar la memoria del teatro, como buscando como cuáles habían sido las obras más icónicas del teatro y lo pusimos en un espacio de memoria, la memoria del puente. Y luego ya empezamos a abrirnos como a otra programación de obras que ya estaban listas, que estaban como con trabajo más terminado, que se podía presentar a través de la plataforma virtual. Y seguimos comprometidos con la programación que teníamos para este año. Seguimos comprometidos con las compañías que estaban programadas para este año, para el próximo año. Mientras no tengamos eso ya en cartel, no vamos a abrir nueva convocatoria. Y eso le da una tranquilidad, a las compañías. O sea, puede ser que algunas no sigan con el trabajo y todo, es una reunión que tenemos que tener ahora al final de año, pero las compañías saben que cuentan con el espacio para su proyecto en el momento que sea y en el formato que sea. Sí, también ahí apareció una instancia bien interesante que es como
cómo seguimos vinculados como con las audiencias, con las personas que siguen el teatro. Y ahí aparecieron talleres, como decimos, hartos talleres con amigas y amigos que nos apoyaron en eso, y fue una experiencia súper buena. También hemos hecho instancias de discusión sobre temas de la Constitución, por ejemplo, con un abogado como especialista en el tema, para poder generar contenido desde ese lugar también. O sea, para nosotros hoy en día es importante, ya que no podemos abrir las salas o convocar a la gente, pero cómo estamos apoyando desde distintos lugares, entendiendo el teatro no solamente como un lugar donde se muestran obras de teatro, sino que es un espacio que es parte de la comunidad, que es parte del vecindario. Y como desde ese lugar nosotros también nos vamos vinculando con las y los vecinos para aportar desde otro lugar también, desde nuestro rol social, no solamente artístico. Y esos talleres también cumplen un poco lo que hablábamos al principio con respecto al apoyo de los amigos y amigas, porque fue con aporte voluntario en todo. O sea, tanto los talleristas aportaban voluntariamente su porcentaje, ellos decidían qué porcentaje iba al teatro. Claro. Algunos dieron el 100, otros 50 y así. Y la gente también que participaba en los talleres también era aporte voluntario. Y eso creo que, sobre todo en esta época, en este tiempo que estamos bien complejos económicamente, es un gesto muy bonito. Claro, y ahí en el fondo se acerca al teatro nuevamente, abren las puertas para que sea asequible a todo el mundo. Y eso me parece muy valorable. Ahora, en términos de su parrilla artística, de las compañías, ¿qué temáticas son las que abordan? ¿También son políticas, culturales? El Teatro del Puente... Sociales, perdón, no culturales. Claro, por lo general, nosotros, a mí me deja muy contento el final de año cuando uno hace como el resumen de todo lo que vivió, porque nosotros cuando hacemos la invitación a las compañías no les instalamos un tema, no nos metemos en su línea editorial. Pero sí nosotros tenemos una línea editorial que convoca a compañías jóvenes que quieran instalar nuevas propuestas, tanto en diseño, en dramaturgia, en dirección. Es un espacio que es un puente para nuevas voces. Pero lo bonito que ocurre al final de año es que si uno hace el resumen, bueno, este año no lo vamos a poder hacer, sino que se fue afuera, uno hace un resumen de la cartelera y uno puede ver claramente en qué está el país. Claro. Y eso es muy bueno. Claro. Eso es lo que nosotros buscamos con esta convocatoria, en que lo dejamos en manos de las compañías. Compañías jóvenes que llevan 1 o 2 trabajos y que nosotros vemos que son compañías que pueden a futuro dar un aporte en su lenguaje, en su propuesta a la ecología teatral chilena. Claro, eso es muy significativo porque no siempre se le da el espacio a los emergentes. A veces hay compañías que siempre están en los mismos lugares, los mismos actores, y eso es algo que realmente acá en Chile es real. Así que muchas gracias. Bueno, ahora estamos acá instalados en las butacas del teatro. Qué rico estar acá. Yo me siento muy feliz. Hace mucho tiempo que no pisaba un teatro. Y bueno, cuéntenme, ¿qué creen ustedes? ¿El teatro online, las nuevas plataformas digitales, vienen para llegarse? ¿Cómo lo ven? Llegan para quedarse. O sea, ¿qué dije? Vienen para llegarse. Está maravilloso, maravilloso. Me encantó la expresión. Sí, me encantó. Vienen para llegarse. Vienen para llegarse. Es que yo creo que va para ahí. Se quedaron. O sea, sí. Hay cosas muy positivas. Hay que ver la parte positiva de todo esto. El teatro y no sé, lo vimos nosotros con los talleres y con las obras digitales, me da lata decirle obras, pero para mí el teatro ocurre acá. Claro. Se abre a un mundo que mucho más amplio del que estábamos acostumbrados. Nosotros estábamos yendo a buscar un público que estaba muy cerca de la sala, muy en nuestra región y todo, y con esto se abrió una oportunidad no solamente para nosotros, sino que para las otras regiones, de poder tener acceso a una cultura que es bastante centralista también. Claro. En un país tan centralista como el nuestro, se abre un mundo muy interesante ahí, y yo no creo que lo vaya a reemplazar, no lo va a reemplazar de hecho para nada, pero va a quedar, y es muy bueno, es una muy buena noticia, creo yo. Es una nueva plataforma, es un nuevo espacio que a nosotros, por lo menos, a mí me parece muy interesante. Ya, en el fondo, entonces, ustedes los ven como una oportunidad. Totalmente, es como un hito que no tiene precedente, es decir, como tan impactante como cuando apareció la televisión, por ejemplo. Claro. Entonces es como que hay que adaptarse a eso, y yo creo que más que respuesta, hoy en día tenemos muchas más preguntas. ¿Cómo va a ser la creación? ¿Cómo va a afectar también los lenguajes? ¿Qué van a hacer las compañías?
las y los directores nuevos, cómo van a abordar, cómo van a enfrentar este nuevo formato, esta nueva posibilidad, cómo va a convivir el teatro presencial con este teatro virtual, qué es lo que va a preferir el público y qué va a ofrecer un formato versus el otro formato. Entonces hay muchas preguntas que hay que hacerse ahí, un camino que todavía está por recorrer. Entonces nosotros, o sea, por ahora pensamos que es una situación híbrida, que se pueden convivir las dos situaciones, que podemos, como decía Francisco, como aprovechar esta oportunidad de llegar a más público, a gente que no tiene la posibilidad de venir al teatro, claro, que está, no sé, en Coyhaique, en cualquier lugar remoto, y está viendo una obra, pero esa persona no puede estar viendo solamente una obra que está siendo transmitida desde una sala, claro, de teatro. Tenemos que buscar la manera de que esa experiencia sea distinta y que también tenga su valor, que sea distinta la experiencia de estar acá también. Que una persona que viene a verlo en presencial diga, ¿sabes qué más? Ahora yo quiero verlo también en formato virtual porque es distinto. Claro. Y al revés. Entonces quedan muchas preguntas también. ¿Cuál es el rol del director o la directora que nosotros conocemos hasta hoy? Aparece este nuevo rol, esta nueva función de un director audiovisual, pero que no es un director de video, no es un director de cine, sino que es un director de teatro virtual. Claro. ¿Cuál es su mirada? ¿Cómo aporta a este nuevo espacio creativo? ¿Qué va a pasar con la actuación también? Claro, no es lo mismo, y uno lo ha visto, no es lo mismo actuar frente a aunque esté haciendo teatro y diciendo estoy en el teatro, es teatro en vivo y todo, pero no es lo mismo actuar frente a una cámara. Finalmente es una cámara, pero tampoco es una serie de televisión. Claro. Entonces hay que encontrar ese lenguaje. Entonces por eso insisto que aparecen más preguntas que respuestas. Entonces estamos en un camino que, claro, recién está empezando, pero de todas maneras es terrible todas las circunstancias, lo que se dio, pero también es un desafío que es interesante. Maravilloso. Y ustedes, bueno, aparte de su trabajo como gestores acá en el Teatro del Puente, tienen proyectos personales de dirección, de dramaturgia, series, teatro, etcétera. Todo paró también. Lo sabemos. Sí. O sea, yo en lo personal tengo un proyecto para el próximo año en el Teatro Municipal de Arrau, que va a dirigir a Pancho Krebs. En agosto deberá ser eso, en la sala Arrau, sobre Arrau. Y hay unos proyectos ahí audiovisuales dando vuelta que se volvió a aparecer unos castings y empezaron a aparecer nuevamente esas cosas. Y hay otros proyectos teatrales también ahora para enero, unas lecturas en Quilicura. No, se está volviendo a mover. Claro. El tema es que la presencialidad, yo creo que todavía falta mucho para que se instale firme. O sea, claro, vamos a estar con capacidad de sala muy, muy mínima. Y eso significa no solamente la tristeza de ver una sala más o menos vacía, sino que económicamente, tanto para las compañías como para las salas, es complejo, un escenario complejo y que por lo menos de aquí a agosto del próximo año no va a cambiar. Claro, se dice que en el fondo el mundo de la cultura fueron los primeros que pararon en términos de pandemia versus estallido y los últimos que vamos a retomar. Fuimos los primeros en parar porque nosotros lo decidimos, ni siquiera porque nos exigieron. Claro. Nos dimos cuenta de la realidad y paramos. Ajá. Y ahora, y somos los olvidados y los últimos en volver y con unos reglamentos que son jodidos. Sí. ¿Tú tienes que decir algo? Bueno, yo como claro, nosotros somos más actores que directores o dramaturgos, nos dedicamos fuera del trabajo aquí en el Teatro Puente a actuar. Y yo estaba con un proyecto que se ha alargado eternamente, primero lo iba a estrenar en octubre, y después lo corrimos para marzo. Era como, a ver, ayer un factor común ahí. Y lo sigo ensayando, que es un monólogo de Sergio Blanco, para estrenar en el GAM. Así que estoy en eso todavía, es un trabajo bien interesante que se dirige la Soledad Gaspar y con un dramaturgo con el que ya he trabajado, Sergio Blanco, un uruguayo francés. Y nada, y también Daniel Peralta me invitó a trabajar en un cortometraje que hicimos desde la casa cada uno, que es un proyecto muy bonito que grabamos con el celular y lo mostramos ahí, estuvo bien interesante. Hacer como de director de fotografía, director de cámara y todo. ¡Qué interesante! Y actuar, todo. Fue interesante. Y claro, también varios otros proyectos que están ahí como pendientes también, viendo cómo va a aparecer la situación. Qué bueno, entonces me encanta escuchar que como actores han podido refrescarse. Es como todos estos desafíos nos invitan también a replantearnos. Sí. Qué bueno. Bueno, Freddy, Francisco, les agradezco el espacio, la disposición, la simpatía, la lucidez y la claridad que tienen
frente a todas estas temáticas. Así que muchísimas gracias, agradeciendo también a ustedes por estar acá presentes. Síganos en las redes sociales, Rosal Organizado, Teatro El Puente y nada. Teatrodelpuente.cl. Vengan al teatro cuando se abran, compartan, invitan y también pueden observar esta grabación el día jueves a las 6 de la tarde en www.radiotouchtv.cl. Muchísimas gracias, chiquillos. Me voy muy feliz. Muchas gracias. Chao.